Vamos a comenzar entonces con el tema de tableros y visualizaciones. Como les decía, las visualizaciones son distintas representaciones interactivas de la información que tenemos, ¿sí? ¿Cuál es la idea ya cuando empezamos a trabajar con visualizaciones? Bien, ver los datos y tratar de encontrar qué nos están diciendo los datos, ¿sí? Básicamente analizar, poder analizar la información, ya no ponerse a pelear con cómo representarla, cómo obtenerla, cómo ver algo con, por ejemplo, cuadrículas que muchas veces no dicen demasiado, sino que apelar a distintas maneras de representar la información y ver qué nos está diciendo, ¿sí? Entonces, como les decía, las visualizaciones son el componente principal de los tableros Visual Insight, ¿sí? Los tableros son justamente un conjunto de visualizaciones, vamos a ver cómo crearlos, y permiten crear de una manera muy fácil visualizaciones, son muy interactivos, todo el tiempo estamos viendo datos, cada cosa que hacemos nos va a mostrar los datos y eso nos permite experimentar justamente con la información que estamos trabajando y descubrir cosas que no descubriríamos de otra manera si no fuese experimentando, ¿sí? Hay varios tipos de visualizaciones, entre ellas gráfico de torta, una visualización muy interesante que les voy a mostrar un ejemplo, que es esta, bubble chart o gráfico de burbujas, como estamos viendo acá. Fíjense cómo en este caso usando dos indicadores y cruzándolos nos permiten obtener cierta información que nos puede ser útil o no. Ya les voy a mostrar un ejemplo que está interesante. Luego, bueno, aquí ya la presentación está mostrando un poco lo que es el panel, yo se los voy a mostrar en vivo. Y en el home de MicroStrategy la opción para crear un tablero es esta, crear tablero. En mi caso, como ya ejecuté el tablero, no voy a ver algo que ustedes por ahí la primera vez que lo ejecuten van a ver, que es, yo voy a imitarlo. Lo primero que van a ver cuando entran por primera vez es este panel, que es de primeros pasos, tiene un video que los invita a jugar un poquito, como probar. Tienen algunos ejemplos aquí debajo con los que pueden jugar. Yo les voy a mostrar, voy a jugar yo con algunas cosas y se las voy a mostrar. También lo siguiente que van a ver es esto. Una vez que cierran esa ventana ven esta opción que ya le da rápidamente información de cómo empezar a agregar información, agregar datos, agregar visualizaciones, cómo cerrar el tablero. Ya les muestra la galería de visualizaciones que hay disponibles, ¿sí? Y también tienen, fíjense, la opción de acceder, en este caso, al esquema de proyecto. Así como habíamos creado un informe por fuera, podríamos crearlo acá adentro. Yo puedo agregar geografía, puedo poner región, hago doble clic. Fíjense que ya tengo una visualización que por defecto es una cuadrícula, es la primera. Y ya cuando agrego un dato, automáticamente veo los datos. Yo estoy en modo diseño aquí, ¿sí? No lo estoy ejecutando. El modo no tiene un modo ejecución, sino que tiene un modo presentación, que lo que va a hacer es mostrarme todas las visualizaciones en pantalla completa, ¿sí? Si aprieto escape o voy a este modo de editar, vuelvo al modo de edición o modo Visual Insight también, se lo conoce de esa forma. Y, por ejemplo, podría agregar Manager, agregar Call Center y, por ejemplo, agregar una serie de indicadores. Aquí estoy en atributos, me voy a ir a indicadores. Voy a buscar mis propios indicadores, por ejemplo, mis objetos. Puedo agregar revenue, cost, profit margin, cost subtotals. Lo puedo mover, fíjense, puedo armarme mi cuadrícula como venía armando todo. Y estoy armando, aquí tengo ya un conjunto de datos. Fíjense que lo tengo, es un conjunto de datos live, es decir, cada vez que yo actualice el tablero, si hubo una actualización en alguno de estos datos me lo va a mostrar en tiempo real, ¿sí? Esto es una muestra rápida simplemente para que vean que agregué con objeto de esquema, ya me creó un dataset que es este. Yo podría guardarlo, perdón, editarlo, no guardarlo en este caso. Podría agregar más cosas o quitar, por ejemplo, no quiero más profit margin ni cost subtotal. Dejar estos dos.
y a la vez voy a buscar Profit, que ya no lo tengo, no tengo mi versión, pero lo tengo aquí en el esquema. Lo agrego, tengo Profit, ejecutar. Me dice que puede tardar, yo le digo ejecutarlo, no hay problema. Y voy a agregar Profit. Tengo Revenue Cost y Profit. Profit es la diferencia entre estos dos, entre Revenue Cost. Perfecto. Bien. Aquí hasta ahora, de forma muy rápida, bien, buena pregunta, Rosana. En este caso, el informe, como dice Live, ya les voy a mostrar otro ejemplo. Aquí dice Live. Este informe se actualiza en tiempo real. Yo fui agregando los objetos desde esquema y aquí está el informe y dice Live. Este informe se actualiza en tiempo real. Les voy a mostrar, por ejemplo, voy a usar un conjunto de datos existente. Fíjense que tengo este icono para agregar datos. Voy a usar un conjunto de datos existente, voy a ir a mis informes y voy a usar algunos de los que hicimos nosotros, por ejemplo el que estaba usando hoy, Revenue Cost and Unit Sold. Pongo seleccionar. Fíjense que lo agregué también. Fíjense otro detalle, yo puedo usar más de un informe como fuente de datos y podría vincular, por ejemplo voy a vincular a otro conjunto de datos, voy a vincular call center. Bueno, perdón, en este caso no es válido porque son ambos objetos del mismo esquema. Olvídense de lo que les dije en este caso. Podría agregar manager, tengo región, podría ser apertura por mes, subcategoría, a ver. Puedo agregar, por ejemplo, una visualización nueva, elegir call center, elegir mes, pero en vez a mes lo voy a poner aquí a la izquierda. Voy a mostrar revenue, cost, unit sold. Fíjense que en este caso, este dataset de abajo, Rosana, dice en memoria. Y este dice live. ¿Sí? Si yo hago clic en actualizar y hubiese actualización de datos, lo que tengo en visualización 1, fíjense que está marcado, el check lo tiene el proyecto tutorial y a este el check lo tiene el otro. Significa que si yo voy aquí y pongo origen de datos, está marcado proyecto tutorial, y en el caso de visualización 2, si voy a origen de datos, está marcado el segundo, Revenue Cost and Unit Sold. ¿Sí? Este va a usar datos que tiene ese informe y que están en memoria, es decir, que están en caché, puede ser un caché que está en memoria, y este caso va a usar la información del proyecto tutorial, que se llama así, el dataset, y es un dataset vivo que se llama. ¿Sí? Tengan cuidado, fíjense que recién MicroStrategy, cuando yo lo edité y puse ejecutar, a ver si ahora me lo pregunta, no, vamos a hacerlo de vuelta, le voy a agregar algo más, voy a agregar país por ejemplo, ejecutar, fíjense que acá me aparece una advertencia de que ejecutar de nuevo este informe puede tardar cierto tiempo y me pregunta si desea ejecutarlo. ¿Sí? ¿Qué podría pasar? Que si ustedes hacen un set de datos vivo y es muy pesado, podrían tirar todo abajo. Si cada vez que actualizan, se actualizan a cada rato, todo eso va a repercutir en el data warehouse, porque le van a pedir información a cada rato. ¿Sí? Teniendo eso en cuenta, ¿sí? Sepan que dependiendo de la frecuencia con la que se actualiza el data warehouse, y si es un dataset live o vivo, los datos se van a ver enseguida actualizados. No tengo en este ambiente manera de mostrarles un ejemplo, pero lo pude comprobar, lo probé yo también, no solamente les cuento ni lo digo por teoría, sino que lo comprobé. Pudimos ver entonces que podemos crear a partir de objetos de esquema nuestro propio dataset, y que puede ser un dataset vivo, como estamos viendo acá, o podemos agregar un informe que hemos creado y a partir de ese informe jugar y hacer cosas. Podríamos, por ejemplo, en vez de agregar una cuadrícula, yo podría voy a agregar una visualización nueva,
y voy a crear, no sé, un gráfico de barras. Y quiero hacer apertura por mes en horizontal, y en vertical voy a poner call center para que por cada call center me muestre un gráfico. Y voy a hacer un gráfico de líneas, por si no lo elegí bien. Entonces tengo mes call center y voy a empezar a poner, por ejemplo, revenue y unit sold, por ejemplo. Entonces fíjense que lo que voy a hacer es colorear por indicador. Esto lo estoy haciendo muy rápido. Entonces fíjense, voy a maximizar esta visualización. Y lo que hice fue, para cada call center, poner los dos indicadores. Y esto puede llegar a ser un poco engorroso de entender así. Vamos a sacar, por ejemplo, vamos a arrastrar call center a horizontal. Y voy a poner división por mes en división. Vamos a ver qué sale. Como les digo, esto es experimental. No está muy interesante. Pero a ver qué pasa si arrastro en horizontal. Tampoco está interesante. No, me conviene dejar una unidad de tiempo en horizontal. Mover esto aquí como estaba. Ahí voy a ver por cada mes. Tengo dos indicadores. Vamos a poner, por ejemplo, a ver, otra vez vamos a dejarlo como estaba, gráfico de líneas o gráfico de barras, a ver si me lo hace más interesante. Me lo está haciendo muy grande para mi gusto. A ver si podemos achicar. Vamos a borrar todo y vamos a empezar de vuelta. Vamos a poner mes en horizontal. Vamos a poner revenue, cost, y vamos a hacer que colore. Pasa que, bueno, hay uno que se ve que es muy grande. Bien. No parece muy divertido este gráfico. Vamos a ponerlo como cuadrícula, a ver. No me está haciendo bien la escala de números. No importa. Vamos a usar otro ejemplo, porque por ahí este no lo armé muy bien. Vamos a borrar todo. Voy a quitar todos los proyectos. Todos los datasets, perdón. Y vamos a empezar por ahí con otro ejemplo un poco más claro. ¿Sí? En ese caso estaba usando un conjunto de datos internos. Podría usar ítem revenue y costo. Esto lo habíamos armado también nosotros. Solamente tengo ítem. Podríamos hacer, por ejemplo, un gráfico de burbujas. Y vamos a comparar, por ejemplo, en horizontal pongo revenue y en vertical pongo costo. Y voy a hacer que lo divida por ítem. Y a la vez voy a colorear por ítem. ¿Sí? Entonces vamos a ver los distintos ítems con distintos colores. Y vamos a ver que hay ítems que a mayor ingreso, mayor costo. Más o menos es la escala que me está mostrando esto. Aquí tengo un reproductor de DVD, CD y video player de Sony. Y el ingreso por venta es 900.000, 907.500, pero tiene un costo de 729.000. Igual tiene un buen profit, que es la diferencia entre esos dos. Podría armar, por ejemplo, un indicador profit. Hacen un cálculo que es revenue menos cost. Aquí armé un indicador derivado, como habíamos aprendido hoy. Le voy a cambiar el nombre y voy a poner profit. Y podría ser alguna cuadrícula arriba de esto. Perdón, me equivoqué. Esto lo voy a dejar como estaba. Revenue cost, colorear por. Agrego una visualización y la arrastro arriba para que me quede arriba. Y ahí podría poner ítem, costo, perdón, revenue va antes de costo,
y luego profit a la derecha. ¿Sí? Podría ordenar por el revenue más alto. Ordenar descendentemente. Este es el que más, incluso más profit me deja. Hasta podría usar en esta visualización, por ejemplo, en vez de usar revenue, puedo establecer el tamaño de acuerdo al profit, es decir, cuál me deja más ganancia. El más grande me deja más ganancia. Fíjense que cuanto más revenue, mayor es el costo también, pero mayor es la ganancia. Fíjense cómo la burbuja se va achicando y a medida que aumenta el revenue, es decir, el ingreso de venta y el costo, el profit también me aumenta, ¿sí? Eso ya me da una idea de que el margen, cuanto mayor costo y mayor venta, mayor margen, ¿sí? Casi que podríamos decir que mantenemos bastante bien el margen de venta proporcional. Esa es una lectura que podría realizar. ¿Cómo hice para agregar la cuadrícula para que quede el gráfico de la cuadrícula? Perfecto. Ahí quizás me apuré y no alcancé a mostrarles qué hice. Lo voy a hacer de vuelta, voy a borrar esto. Estábamos así, siempre a partir de un dataset. Eso es lo interesante de Visual Insight, que me permite crear múltiples vistas por ahí con una fuente de datos y hacer un montón de análisis. Fíjense que tenía esta opción de agregar datos, no es la que usé, y al lado tengo una opción que es insertar visualización. Hago clic ahí, me permite insertar una segunda visualización, y yo para moverla, cuando hago clic, la mantengo apretada y fíjense que empiezo a ver una línea celeste. En este caso tengo una sola presentación, así que una sola visualización, por lo que me va a dar la opción de moverla a cualquiera de los lados, o arriba o abajo, ¿sí? Yo la mandé arriba, cuando la línea celeste estaba arriba, la suelto. Una visualización nueva por defecto es una cuadrícula. Yo podría elegir otra cosa, en ese caso me servía mostrarles eso. Estando seleccionada, fíjense que está con bordes celestes, hice doble clic en ítem, me agregó ítem, hice doble clic en revenue, en costo y en profit. ¿Sí? Y en ese caso fue que agregué la segunda visualización. Pueden ver cómo a partir de una visualización hicimos un análisis ya pudimos descubrir como cuando mayor es el costo, mayor la ganancia y mayor el costo, mayor también es el profit. Eso me lo dice el tamaño de la burbuja. La que está más hacia arriba y a la derecha es porque tiene mayor ingreso de venta, mayor costo, pero también el tamaño de la burbuja me dice que tengo mayor ganancia. Esto es lo que más ganancia me da, podemos decir. El artículo que más ganancia me da. Todos los artículos que están aquí abajo son los que menos ganancia me dan, también tienen menor costo y menor valor de venta, ¿sí? Por ejemplo, voy a mandar la visualización arriba para hacer otro análisis más, ¿sí? Hasta ahora estamos usando dos visualizaciones y son entre sí independientes. Pero algo que me permite el editor de tableros, que me permite Visual Insight, es, fíjense que yo acá selecciono. Ahora no pasa nada, pero tengo esta posibilidad de hacer selecciones. ¿Para qué las haría? ¿Para qué existe eso? ¿Cuál es la utilidad de hacer eso? Les voy a mostrar algo. Yo puedo usar una visualización como filtro de otra, ¿sí? Por ejemplo, quiero que esta visualización, cuando haga clic en un elemento o seleccione esto, me termine mostrando lo que seleccioné en la cuadrícula. Entonces lo que voy a hacer es, sobre esta visualización, que le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, revenue versus costo versus profit, porque estoy comparando los tres de alguna manera. Y acá pongo detalle. Entonces voy a hacer, para que esta visualización filtre la de abajo, me voy a esta opción, a este menú desplegable que tiene la visualización, y voy a poner usar como filtro. Voy a elegir detalle, que es la otra visualización, y voy a elegir hacer filtro, ¿sí? Yo podría resaltar, pero no voy a usar esa opción. Voy a hacer filtro, aceptar,
y, por ejemplo, si elijo esta sola, me va a aparecer esto. ¿Qué es lo interesante de esto? Por ejemplo, quiero analizar qué pasa con estos pequeños artículos que tengo aquí abajo. Y acá tengo un detalle de esos artículos, ¿sí? ¿Qué son? Este informe no tiene demasiados datos, es decir, no tiene categoría, no tiene nada, no tiene subcategoría, si no podría saber de qué estamos hablando, pero acá por lo que estoy viendo seguramente estamos hablando de libros, quizás música y quizás películas también. Tampoco tengo apertura temporal, es decir, no estoy viendo transcurso de tiempo, simplemente estoy viendo por ítem, costo, ganancia y que de hecho la ganancia la calculé, tengo ingresos y costos y la ganancia la calculé yo, porque tampoco la tenía desde origen, entonces estoy viendo algo un poco limitado, pero así todo con este set de datos limitado pude arreglarme para tener algún tipo de información, ¿sí? También podría agregar una tercera visualización con agregar y esta vez la voy a arrastrar al costado de las dos. Fíjense que ahora como tengo dos, ya me aparece la opción de poner o al lado de una visualización o al lado de otra, o bien en este caso yo quiero ponerlo al costado derecho de ambas. Entonces, dependiendo cómo me queda la línea celeste, es que yo puedo definir el tamaño de la forma en que va a quedar dispuesta la visualización. Esta vez voy a hacer que sea un gráfico circular, un gráfico de torta, y voy a elegir la división, me la va a hacer ítem, y voy a elegir costo. Y voy a colorear por, perdón, a ver, o así o en vertical, a ver cómo queda mejor. No, voy a hacer por ángulo. Y voy a colorear por ítem. Tengo un montón, claro, porque no estoy filtrando. La idea es que por ahí no es usarla sola, pero yo digo, bueno, también voy a usar esta visualización como filtro de visualización 1, porque no le puse nombre, voy a poner detalle o proporción de costo o de ganancia. Voy a cambiar, en vez de costo voy a poner ganancia, es decir, voy a poner profit. Y fíjense que reemplazándolo nomás, haciendo clic esa flechita azul, cuando me posiciono en costo me va a reemplazar costo por profit. Y ahora sí, cuando yo seleccione algo, ya se achica. Si elijo uno queda 1, y acá puedo ver proporción de ganancia de lo que filtré, ¿sí? Por ahí no es demasiado interesante esta visualización, pero me sirve a los fines de mostrarles qué hay. Acá subo una proporción entre los que más ganancia me dan. Y este es un pequeño ejemplo, solamente quería mostrarles en base a un dataset que habíamos usado, es decir, que es un informe que habíamos creado en estos días, el día de ayer o hoy, me parece que lo creamos hoy a este, y cómo lo podemos usar en un tablero, cómo podemos crear a partir de ese pequeño dataset, de ese pequeño informe, una serie de visualizaciones y hacer un análisis de la información, ¿sí? Ahora bien, esto lo estoy haciendo con un informe que tengo creado. Yo puedo ponerlo en modo presentación, van a ver que es mucho más lindo, la manera en que lo veo, ¿sí? Puedo seleccionar, no pierdo la interactividad, solo que lo que sí me quita varias opciones. Siempre tengo la opción en cada visualización de mostrar datos y eso me va a mostrar siempre la cuadrícula de información, es decir, en este caso hasta fíjense que me muestra remarcados los elementos que tengo seleccionados y de esa visualización yo podría exportar los datos en Excel, PDF o en un archivo llamado datos que sería como una especie de archivo crudo, ¿sí? Puedo poner Excel, van a ver que me exporta, lo mismo que cuando ponía exportar desde un informe, lo abro, por ahí es un poco más limitado, no me da a elegir el tema de formato o no, me lo arma y me lo arma como me lo arma, ¿sí? Acá como pueden ver me puso el título, pero a los fines de ver información me sirve, ¿sí? Podría agregar datos aquí, siempre los datos que puedo agregar son los que están relacionados a el dataset con el que estoy trabajando, ¿sí?
no puedo agregar datos de esquema, por ejemplo, directamente. Hasta aquí van entendiendo más o menos. A ver, una pregunta. Bueno, esta es una pregunta que me han hecho mucho. Lamentablemente no he encontrado ese modo. Yo tengo una opción de compartir acá. Bueno, perdón, tengo que guardarlo primero. Voy a editar, guardar. Me va a pedir un nombre. Le vamos a poner tablero 1. Aceptar. Al igual que con un informe, me pregunta, quiero ejecutar el tablero recién guardado. Correcto. Ahora yo podría compartir este tablero, me da las mismas opciones, qué tipo de control va a tener. Por ejemplo, pueden verlo todos los usuarios. Le voy a quitar esta opción a usuario público. Y por ejemplo quisiera que user 29 pueda controlarlo y modificarlo, pero al user 28 se lo quiero compartir. O por ejemplo tengo un grupo que se llama Cablevisión. Y acá esto solamente quiero que lo vean. Agregar. A ver si me deja. Ahí está, ahí me lo encontró. Cablevisión. Solamente quiero que vean. Es decir, todos los grupos del 1 al 30 son usuarios Cablevisión, pero estos dos lo pueden tocar. Entonces puedo compartir y voy a quitar esta opción. No lo puede ver todo el mundo, lo puede ver este grupo y estos dos usuarios pueden controlarlo. Perfecto, compartir. Lo que va a pasar es que el usuario que lo vea, pongo modo presentación, compartir, paso al vínculo, acá está el vínculo, lo voy a copiar, voy a hacer control shift N para una sesión anónima. Entonces dijimos user 29, login. Este usuario ve, tiene la opción de guardar, ¿sí? Vamos a hacer que modifique algo para que podamos ver. Fíjense que también puede ir a modo editar. Por defecto le va a aparecer en modo presentación, pero podría cambiar a edición y podría decidir, por ejemplo, agregar una nueva visualización. Que la vamos a poner debajo del gráfico. Y le voy a poner, por ejemplo, que no tenga mucho sentido, un gráfico de barra, simplemente para ver cuál es el ítem que cuesta más. Entonces voy a poner así y que me lo coloree por ítem. A ver si puedo sacar algo interesante. Parece que hay uno que cuesta mucho. Fíjense, todos los ítems que tengo son demasiados. No importa, la dejamos así y voy a hacer que esta visualización también me filtre ítems más caros, ítems o ítems. Lo podemos dejar así. Podemos ordenar descendentemente de manera de, fíjense cómo veo el costo por ítem. Y finalmente, como está filtrado ya, por ejemplo, si elijo este, me va a mostrar este solo. Si elijo un conjunto aquí arriba, me hace una comparativa entre estos. Bueno, eso lo hizo el usuario 29. Va a guardar. Fíjense que lo guardó. No le dijo que no hay problema. Lo guardó. Vuelvo a mi sesión de usuario 30. Se actualizó. Debería haber un cambio. A ver, o bien tengo que cerrarlo. Una de dos. No, fíjense. El usuario 30, que es el dueño, actualizó y no puede ver el cambio que hizo el usuario 29, pero yo le di permiso al usuario 29, ¿sí? Vamos a probar ahora con el usuario, por ejemplo, 28, que es del grupo Cablevisión. Voy a cerrar sesión. Voy a poner user 28. El usuario ve modo presentación, puede elegir qué filtrar, puede jugar, supongamos que cambió el set de datos que quiere ver porque quiere filtrar otra cosa, y decide guardarse el filtro cambiado.
Bueno, va a hacer clic en guardar. Fíjese que en este caso no le permite guardar, aunque va a tener el disquito, ¿sí? Pero él se puede ir a modo editar, archivo, guardar como, y se puede guardar su copia en su carpeta, ¿sí? Mis informes, tablero 1, pudo guardarlo y ahí está ejecutando. Fíjense que acá decía user 30 y ahora ya está viendo su tablero. Si yo cierro la información, cierro, perdón, el tablero, estoy en mis informes de este usuario y tiene su tablero propio, ¿sí? O su propia versión del tablero que le habían compartido. Esto es igual que con informes. ¿Se puede compartir en modo presentación? Sí, pero también el usuario, dependiendo de qué permisos le di cuando lo compartí, por ejemplo a este lo voy a remover ahora, en 29 no puede tocar más nada, solamente yo que soy el 30 y el resto de Cablevisión puede ver, perfecto. Ahora nadie va a poder tocar el informe, excepto yo que soy el dueño, pero lo van a poder ver. Y si se cambian a modo diseño, cuando lo usan ellos, van a poder cambiarlo, pero se van a guardar su propia copia, no pueden guardar la mía. ¿Sí? Esto es una parte de lo que podemos hacer con un tablero. Fíjense que con poca información pudimos hacer algo, quizás no es lo más lindo del mundo, pero pudimos desplegarla en distintos tipos de representaciones y jugar un poquito y sacar algo de información, ¿sí? Que con una simple cuadrícula por ahí sería más difícil sacarle un poco el jugo, ¿no? Hasta ahora trabajamos con datos que están dentro de MicroStrategy, pero puede surgir la necesidad, voy a crear un tablero nuevo para mostrarles, puede llegar a surgir la necesidad de trabajar con datos que no están en MicroStrategy. Les voy a mostrar una serie de ejemplos. Primero voy a usar un ejemplo de un archivo que bajé, un archivo CSV que bajé de la página de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, GCBA Data, es una página que provee información para análisis. Me voy a basar en esa página, en ese archivo, perdón. Ese archivo también lo pueden descargar ustedes en la carpeta compartida de Google Drive que les he pasado. Está ahí también, de hecho voy a usar el mismo archivo, voy a agregar datos externos. Tenemos varias opciones para agregar datos externos, como ven, archivos desde disco, que es lo que voy a usar yo, conectarse a base de datos. Esto puede estar limitado por ahí por la configuración de la plataforma, que no los deje conectarse a cualquier lado, al igual que conectarse a Hadoop o Lab, también podría estar limitado, pero pueden ver que hay varios orígenes. Los que están grisados, por ejemplo, no están habilitados, aunque podrían habilitarse dependiendo de si el administrador decide habilitarlos o no, ¿sí? En mi caso, para la muestra que les voy a hacer voy a elegir archivos desde disco, seleccionar archivos, y hay un archivo que está dentro de la carpeta del curso, se llama Visual Data Discovery, y ahí adentro tenemos otra carpeta que se llama GCBA Data. Y ahí tenemos un archivito que se llama Accesibilidad de bancos. Estos son bancos de la ciudad de Buenos Aires. Y tiene las coordenadas de ubicación de cada banco y los detalles de qué tipo de accesibilidad tienen, ¿sí? Yo voy a usar eso para armar un tablero en el cual podamos ver en un mapa esa información. Bien, voy a preparación de datos, elegir la fuente. En preparación de datos voy a ver como una vista previa de la información, voy a ver los nombres de columnas, qué me detectó como atributo, qué me detectó como indicador. Yo sé que esta planilla, este archivo no tiene indicadores, entonces yo esto que detectó como indicador lo convierto o lo cambio en atributo, es decir, puedo convertir en atributo desde aquí. Desde aquí, si hay algo que detecto que es indicador, lo puedo convertir en indicador. O simplemente arrastro de un lado al otro, fíjense, cualquier cosa la arrastro desde atributos a indicadores y ya me lo toma como atributo o indicador. Recuerden que lo que yo quiero que describa el valor o me permita niveles de agrupamiento es lo que yo voy a designar como atributo, y lo que yo quiera que sean cálculos, que se puedan agregar por suma, por promedio, lo que sea, son indicadores, ¿sí? En este caso, este dataset no tiene nada, así que lo voy a dejar así.
Lo que sí me interesa, fíjense que tengo dos columnas X e Y. Esas dos columnas son de coordenadas, latitud y longitud. La X es longitud y la Y es latitud. Y a mí me interesa poder usar esas coordenadas. Solo que como MicroStrategy en esta plataforma está en inglés, el problema que tengo es que necesito transformar los datos, es decir, aquí me vienen con coma y yo necesito reemplazar esa coma por un punto. ¿Cómo puedo hacer eso en MicroStrategy? Bien, MicroStrategy tiene una función que se llama transformar o wrangle. Como ven aquí, transforme sus datos con data wrangler. Bueno, eso es en inglés. La versión en castellano de esa palabra es transformación o transformar. Voy a hacer clic en transformar. Tengo seleccionado esta tabla. Hago clic. Aquí voy a ver la información que tiene esa tabla. Y como yo les decía, tengo interés en cambiar, en este caso, la coma por un punto. Entonces voy a buscar una función que me permita hacer eso. La función que tengo es buscar y reemplazar caracteres en celda. Perfecto. Voy a reemplazar la coma por punto. Y voy a aplicar. Fíjense que ahora la coma pasó a ser un punto, ¿sí? Y acá ya tengo un historial de acciones, que es como un buffer de deshacer, que lo han usado en Microsoft, Excel, en Word, ¿sí? Esto sería lo mismo como un historial de deshacer. Tengo la primera acción hecha, la puedo deshacer o no. Después voy a ir ahí y voy a hacer lo mismo. Voy a buscar y reemplazar caracteres en celda, reemplazo la coma por punto y aplicar. Perfecto. Acá, por ejemplo, tengo todo en mayúscula. Supongamos que los nombres de banco me gustaría darle otro formato. Voy a elegir una opción que me permite poner tipo título, que son todas las letras capitalizadas. Entonces voy a elegir esa opción. Y fíjense cómo me cambia los nombres de los bancos, ¿sí? Lo voy a hacer con eso solo, podría hacerlo con todas, pero me sirve. Por ahora no vamos a hacer más nada. Ya hicimos 3 cambios, cambiamos de coma a punto y en el nombre de banco le puse que lo convierta en tipo título en vez de mayúsculas, que le ponga primer letra mayúscula a cada palabra. Me sirve. Perfecto. Aceptar. Estos cambios que hice van a quedar guardados, es decir, no tengo que hacerlos cada vez que refresque este set de datos externos, ¿sí? Ya vamos a ver eso. Clic en aceptar. Perfecto, Santander Río, tengo todo con puntos. Ahora voy a designar para X e Y datos geográficos, ¿sí? En algunos casos, dependiendo de qué palabra uso, MicroStrategy se entera de que el atributo es geográfico. En este caso no lo detecta porque X e Y difícilmente va a detectar que son coordenadas, ¿sí? Si dijera longitud y latitud, por ahí sí. Pero bien, la X le voy a hacer clic derecho, le voy a definir geografía y la voy a designar como longitud, dijimos. ¿Sí? Le indiqué. Aceptar. Y a la Y la voy a designar como atributo geográfico y le voy a definir latitud. Aceptar. Fíjense que los atributos geográficos pasan a tener otro símbolo, que ya no es el diamante verde, sino que parece como un puntero de Google Maps en color verde y con un agujerito, ¿sí? Bien, perfecto. Hasta ahora todo esto me sirve. Voy a hacer clic en finalizar. Voy a importar los datos. Bien, les dije que iba a hacer un mapa para poner las coordenadas de los bancos. Así que vamos a esta visualización, la vamos a poner como mapa. Tengo un mapa ESRI, que es una de las visualizaciones que me permite jugar con coordenadas geográficas. La Y era latitud y la X es longitud. Fíjense cómo automáticamente me posicionó puntos dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Buenísimo. Ahora supongamos que yo quiero saber todos estos puntos cuál es cuál de los bancos, ¿sí?
Bueno, puedo colorear por el número de banco. El tema es que si yo arrastro el atributo no me va a funcionar porque esto necesita un indicador. ¿Puedo crear un indicador acá? Sí, un indicador derivado. Hago clic derecho, pongo duplicar como indicador. Ni siquiera tengo que hacer algo demasiado complicado. Me va a aplicar una función de agregación que es suma. Aquí no me interesa demasiado porque yo acá estoy viendo todos los datos desplegados, es decir, cada fila tiene una Y, una X y una Y, es decir, atributos de longitud y latitud, y los estoy viendo a todos, la totalidad en el mapa, es decir, no va a llegar a efectuarse ninguna suma de nada porque estoy viendo todos los datos a nivel más granular que tiene este set de datos que importé. Por lo tanto me sirve. Lo que voy a hacer es cambiarle un poco el nombre porque esto lo voy a ver, fíjense si yo pongo suma de número de banco aquí y me posiciono en un punto, me va a mostrar sum número de banco y no queda muy lindo, ¿sí? Entonces le vamos a poner cambiar nombre y le vamos a poner, perdón, lo voy a cambiar desde aquí porque quiero cambiarlo para todo, número de banco, o le podríamos poner código de banco. Y ahí sí lo vemos, pero todavía no terminamos, vemos todo con una gama de azules y no me ayuda demasiado. Bien, vamos a hacer esto, hacemos clic derecho, esa gama de colores que estamos viendo se llama umbrales. Entonces voy a ir a umbrales y en vez de basarme en porcentajes me voy a basar en valor y le voy a cambiar la gama de colores, por ejemplo a este, rojo, naranja, verde, y voy a ir arrastrando. Fíjense que puedo arrastrar hasta que se me dé solamente el 1, antes que cambie el 2, ahí. Voy a agregar uno nuevo y antes que cambie a 3 lo voy a dejar en 2, perfecto. Voy a agregar uno nuevo que abarque todo el 3 antes que cambie a 4, este lo bajo a 4 antes de 5. Como les dije, no me ayuda demasiado, a ver si puedo hacerlo. Este que baje a 5, voy a agregar uno nuevo, antes de 9, agrego uno más antes de 10. Aplico, vamos a cambiar un poco los valores para que esto se entienda, lo vamos a hacer bastante ridículo. ¿Cómo cambio los valores? Me posiciono en cada uno de estos, que por alguna razón no me está apareciendo, esperen que lo vamos a hacer de vuelta, botón derecho, umbrales, ahí está, elijo cambiarlo, doble clic, podría elegir una gama más amplia de colores aquí, o me voy aquí y elijo colores más. Bien, para ahí no elegí los mejores colores, pero también podemos agregar en sugerencia el nombre para que quede un poco más entendible. ¿Sí? Fíjense que tengo el nombre, debería coincidir, HPC es el 5, Santander Río es el 4, Macro siempre es el 1, por el color lo vamos a distinguir, el más claro, el más oscuro es Comafi, y es el 2. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, tengo una, vamos a agregar una cuadrícula,
Voy a desplegar una serie de informaciones. Tengo detalle, por ejemplo. Aquí me dice los tipos de accesos que tiene. Voy a arrastrar el nombre a la izquierda. Fíjense que no todos tienen esa información. ¿Sí? Tengo las direcciones, el nombre del banco. Ahora yo quisiera crear un atributo que me permita tener dirección y detalle, por ejemplo para estos casos. Y después voy a arreglar, voy a reeditar el dataset para que estos datos en blanco me los complete y me ponga toda la información, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es crear un atributo derivado. Eso es algo que solo puedo hacer en un tablero. Hasta ahora no habíamos hablado del concepto de atributo derivado porque no había manera de hacerlo cuando creamos un informe, por ejemplo, ¿sí? Yo ahora voy a usar la combinación de dirección y detalle. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, puedo crear botón derecho, crear atributo. Y lo que voy a hacer es, fíjense que puedo también crear varias formas, varias representaciones. Yo solamente quiero el ID solo, no voy a complicarlo. Voy a poner dirección, necesito concatenarlo. Concatenar, que es la función concat, eso me permite concatenar múltiples cadenas. Quiero concatenar dirección con, voy a poner espacio, paréntesis, cierro comilla, esa es la cadena que concateno. Después voy a poner detalle adentro, coma, y la tercera cadena es la que me cierra la expresión. La idea de esto es poner la dirección como la veíamos en la cuadrícula, un espacio, abrir paréntesis, poner este campo y cerrar paréntesis, ¿sí? Y acá voy a poner detalles BCO, banco. Voy a validar, me dice que está bien la fórmula, o sea, voy a hacer clic en guardar. Fíjense que acabo de crear un atributo derivado. Y si yo agrego este atributo derivado, debería ver, fíjense que como hay datos nulos en detalle, aquí no me muestra nada, ¿sí? Eso lo podemos resolver. No lo vamos a resolver de aquí. Pero, por ejemplo, puedo completar el dataset donde me dice detalle y está en blanco. Yo podría hacer que me ponga algún dato, como por ejemplo sin detalles, para que este detalles banco se pueda armar completo, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a editar este dataset. Estamos aquí, voy a transformar. Aquí me pide que elija otra vez un archivo. Como voy a tocar el archivo, me pide que vuelva a especificar dónde está el archivo nuevo en todo caso con el que voy a trabajar, puede ser el mismo, como en este caso. Y lo que voy a hacer es buscar la columna de detalle. Fíjense que tiene un montón de datos que están vacíos, entonces lo que yo quiero buscar es la manera de llenarlos. Lo que voy a hacer es buscar esta opción selector de texto, y para todo lo que está en blanco voy a editar y voy a escribir sin detalle. Y lo que voy a hacer también, para que quede coherente, le voy a poner como está dentro de una oración lo que estoy armando en el atributo, voy a hacer que me convierta todo en minúsculas, porque toda esta expresión va a estar dentro de un paréntesis, ¿sí? Aceptar. Si busco detalle, la veo aquí abajo, detalle sin detalle, está todo en minúsculas, perfecto. Actualizar conjunto de datos. Eso que acabo de hacer queda guardado como parte de las reglas de transformación, ¿sí? Ahora vamos a ver que tengo dirección, detalle sin detalle, fíjense, y el atributo que armé
Fíjense cómo me lo muestra. Y ahora, ¿qué podría ser interesante con eso? Bueno, supongamos que en vez de la cuadrícula la usé como una especie de auxiliar. La voy a borrar, no me interesa. Quiero ver el mapa nomás, pero ahora cuando agreguen el mapa la sugerencia, en vez de ver el nombre, voy a ver detalles directamente, en lugar del nombre. Y ahí cada vez que veo un banco, fíjense que veo la dirección y entre paréntesis si tiene algún tipo de acceso, a ver, por microcentro, realmente tiene algo. Acá ingreso a nivel, por ejemplo, fíjense, está todo minúscula, la dirección está toda mayúscula, no importa. El nombre del banco como el código de banco, o sea que perdónenme, nombre de banco lo vamos a dejar. Nombre de banco, no había que sacarlo, simplemente quería agregar información adicional, entonces sí, pongo nombre del banco, y a ver alguno que tenga. No cuenta con ingreso para silla, el nombre de banco macro, fíjense, las coordenadas, podría poner la dirección también ahí, la dirección ya la tengo, Sarmiento 401. Jugamos con una información que trajimos de Ciudad de Buenos Aires, pudimos ver información de bancos, pudimos crear un atributo derivado. No pretendo que se acuerden de qué función usé, pero sí sepan que puedo crear atributos derivados y eso está muy interesante. También pueden ver cómo pude agregar un dato geográfico, cómo pude crear un indicador, que si bien en este caso suma, no me sirve como suma el indicador, pero me sirvió para colorear y pude editar umbrales y a mano crearlos para los distintos números de sucursal que llegaban hasta el 10. Tengo del 1 al 10, ¿sí? Y los pude dividir y por cada color por cada número pude asociarle un color, salvando que sea lindo o feo el color, pero pude asociarle. Y agregar datos, en este caso crear un atributo derivado con información basada en dos atributos. Pude completar mediante la función de transformación el dataset que no me traía todos los datos y pude normalizar ciertos datos, cambiar, por ejemplo, el nombre del banco que estaba todo mayúscula, pasarlo a tipo título, pasar en minúscula el texto de detalle, etcétera, ¿sí? Ahora, supongamos que esto ya lo tengo hecho y yo no quiero andar todos los días editándolo y viendo si tengo que transformar, sino que quiero refrescar los datos. ¿Cómo puedo hacer eso? Simplemente hago clic en el dataset, pongo volver a publicar cubo. Aquí me pone todos los orígenes de datos que tiene ese dataset, en este caso es un archivo, podrían ser más. Voy a marcar que voy a reemplazar ese archivo, elijo explorar, en este caso voy a usar el mismo, pongo abrir, ¿sí? Quiero que vean que hay 4 opciones cuando vamos a actualizar un cubo o volver a publicarlo. Una es pisando todo lo que tenía, reemplazando datos existentes, es básicamente borrón y cuenta nueva. El archivo que traigo podría tener datos completamente diferentes y todo lo que yo tenía lo voy a perder si uso esta primera opción, reemplazar datos existentes. La segunda opción es actualizar datos existentes y agregar datos nuevos, es decir, lo que machea como existente lo va a actualizar y lo que no existe lo agrega. Lo que está en el cubo y no está en el archivo nuevo no lo va a borrar, ¿sí? Después tengo la opción de solo actualizar datos existentes, es decir, no quiero ni agregar nada ni borrar algo que no esté en el archivo, simplemente que busque cosas para actualizar y las pise. Supongamos que tengo algún dato erróneo, entonces yo creo un archivo que tenga la corrección a ese dato, lo importo y quiero actualizar datos nomás para hacer correcciones, uso esta opción. O la última opción, que es agregar nuevos datos. ¿Qué va a hacer esa opción? Me va a agregar justamente todo lo nuevo que tenga el archivo, no me va a actualizar datos que coincidan en el archivo y el dataset que tengo, ni tampoco me va a borrar datos que no estén en el archivo, solo me agrega los nuevos datos. Ahora les voy a explicar, voy a volver a publicar, voy a reemplazar todo.
Y de esta manera, como pueden ver, refresco los datos, me dice que el cubo se publicó correctamente en memoria, hago clic en listo. No vamos a ver cambios porque el dataset es el mismo, pero si hubiese cambios, los verían reflejados, ¿sí? Bien, vamos a ver simplemente una última visualización más, un último tablero más. No es nada raro, simplemente busco mostrarles algunas variantes más de qué cosas se pueden hacer con información cuando importamos información externa, ¿sí? Recién trajimos un archivo CSV que era datos de bancos con accesibilidad para discapacitados y tenían cierta información, otros datos estaban incompletos. Pudimos hacer algo para completar y jugar un poquito con esa información. Ahora lo que vamos a ver es también agregar datos externos. Los voy a traer de disco, esta vez voy a usar un archivo Excel. También está disponible en la información que tienen ustedes. Está en esta carpeta Intro to Analytics Reporting y está esa carpeta disponible, compartida. Voy a abrir este archivo, voy a preparación de datos. Este Excel tiene más de una hoja, van a ver algo, ¿sí? Me pide agregar alguna hoja adicional. Estas hojas deben estar vacías, la única que me interesa a mí igualmente es la primera, voy a marcar esa, ¿sí? Podría marcar más de una, ¿sí? Eso quiero decirles, no me hace falta. Selecciono. Bien, fíjense que en este caso ya me distinguió, por ejemplo, lo que es atributo. Justo acá coincide que está todo bien. También me reconoció automáticamente atributos geográficos. Esto es por el nombre que tienen los atributos. En inglés, en español creo que también reconoce, por ejemplo, país, provincia, lo puede reconocer como atributo geográfico. Y también me reconoció lo que son indicadores, ¿sí? Simplemente porque son datos numéricos. Cualquier dato numérico me lo va a tomar como indicador. En Argentina eso podría jugarnos en contra en el sentido de que si tenemos el DNI en un Excel como indicador, seguramente lo va a tomar como si lo tenemos como dato numérico al DNI en un Excel, seguramente lo va a reconocer como indicador, cuando en realidad lo que nos interesa es que lo reconozca como un dato, ya que el DNI no es un número que queremos sumar o restar, sino que es un dato que nosotros lo consideramos un dato, ¿sí? Por más que sea un número. Bien, me sirve todo como está, aunque tengo que normalizar ciertas cosas. Voy a ir a transformar y ya les voy a mostrar qué necesito cambiar. Clic en transformar. Un ejemplo, en este caso, por ejemplo, tengo dos columnas, pero están metidas en una sola. Yo necesito dividir esto en dos, porque CAMIS es una cosa y Location ID es otra. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar esta columna. Yo podría seleccionar este guión medio, que es el divisor, y fíjense que si yo selecciono eso, me aparecen aquí como funciones recomendadas de qué puedo hacer. Fíjense que dependiendo de lo que elija me muestra una vista previa. A mí lo que me interesa es dividir según este guión, y lo que pasaría es que me va a terminar formando dos columnas nuevas, ¿sí? A mí me sirve eso. Voy a seleccionar esto. Ya me guardó un historial de lo que hice. CAMIS, Location ID, perfecto. Esta columna Country a mí me interesa que quede toda con el nombre del país, en este caso es Estados Unidos, y es todo lo mismo la ciudad de Nueva York, así que rellenar hacia abajo. Esta columna tiene el estado de Nueva York, pero fíjense que a veces está en mayúscula, a veces no. Entonces yo lo que voy a hacer es normalizarla de la misma manera que hice en el otro ejemplo. Voy a elegir, voy a transformar en tipo título. Perfecto, siempre voy a tener la primera letra de cada palabra mayúscula. La descripción está bien y por lo que veo me parece que los demás datos pinta que están bien. Perfecto, por ahora no me interesa hacer más nada. Voy a hacer clic en aceptar. Eso, fíjense que ahora me generó la división de las columnas, me las dividió. Lo demás fue cambio a nivel datos, así que los voy a ver en los datos. Me normalicé el nombre del estado,
puse el nombre del país en todas, lo completé. Lo demás veo que está bien. Perfecto. Finalizar. Bien, traje mi dataset, lo tengo en memoria. Y lo que voy a hacer es, bueno, primero voy a empezar haciendo un mapa. Quiero saber en dónde están esos locales, digamos. Esto tiene 3 meses de información y habla de la performance de 3 tiendas regionales, ¿sí? En este caso son de Nueva York. Perfecto. Entonces voy a agregar, tengo varias maneras acá, fíjense que podría hacerlo por país, a nivel país, pero me va a marcar todo Estados Unidos, y en este caso yo sé que es algo muy chiquito, así que lo voy a hacer por latitud y longitud. Latitud en latitud y longitud en longitud. ¿Sí? Fíjense que ahí ya me las marcó, tengo el mapa de Nueva York, en Manhattan tengo 2 tiendas y una la tengo en, vamos a poner State, lo voy a poner en sugerencia, acá yo debería ver, perdón, esto sigue siendo Nueva York, le voy a poner el nombre de la locación, de la ubicación. Van a ver que tengo Brooklyn, Lower Bajo Manhattan y el lado superior oeste o Upper West Side, que sería el nombre en inglés del barrio o la zona de Manhattan, ¿sí? Bien, tengo 3 tiendas. Me interesa por ahí jugar un poco con este gráfico. Yo quiero colorear estas tiendas y lo voy a hacer de acuerdo a, por ejemplo, la ganancia que me generan, ¿sí? Voy a colorear por revenue, que es ganancia o ventas. Voy a cambiar el umbral. Voy a usar un umbral de rojo, amarillo, verde. Aceptar. Y todas, hay 2 que están medias en amarillo y una está bien alto, bien, buen valor. A revenue le podría poner un formato de moneda y hacer clic en aceptar. Ahora sí, puse signo peso, me interesa. Esto está bastante bien, parece ser. No llegan a estar en rojo, están en un buen valor. Vamos a cambiar el tipo de, en vez de que sean marcadores que sea tan chiquito, lo voy a hacer como un gráfico de burbujas a cada ubicación. Voy a ir a propiedades y voy a poner tipo de marcador, voy a poner burbujas, ¿sí? ¿Qué me permite tener burbujas? Y voy a poner mostrar leyenda para ver el porcentaje del revenue, ¿sí? Es decir, estos están en amarillo porque estos valores representan entre 20 y 80% del revenue y esto representa entre 80 y 100% del revenue. Es decir, con esto ya veo que esta es una de las que más vende, entre 80 y 100% de las ventas, de los ingresos de venta lo tengo en esta. Ya eso solo en el mapa poniendo 3 puntos ya nos da una pauta de algo, ¿no? Ahora al poner en vez de marcador poner burbujas, puedo darle un tamaño a las burbujas, ¿sí? Entonces voy a hacer algo. Voy a cambiar revenue, voy a poner órdenes, lo cual eso me vuelve a reemplazar los umbrales, lo voy a dejar como estaba, rojo, amarillo, verde, perfecto. Sigo viendo que entre 80 y 100% de las órdenes están en este local es un golazo parece ser. Y voy a agregar también como tamaño de burbuja el revenue, ¿sí? Este es el más grande, le sigue este es el tercero y este es el segundo, ¿sí? Estos dos parecen medio flojitos y este me está yendo muy bien. Perfecto. Voy a cambiar el estilo de mapa a mapa de calle, que queda más lindo, ¿sí? Y ahora me interesa ver, por ejemplo, un detalle más amplio de estos locales, ¿sí? Acá estoy viendo el total acumulado de 3 meses, pero quiero ver un poco más de apertura. Voy a agregar una nueva visualización. La voy a abrir por columnas, por calendario. Lo voy a poner como un gráfico de línea. Y voy a ver en vertical, quiero ver los 3 indicadores. Ítem, órdenes
y revenue, ¿sí? Pero a la vez también quiero abrirlo, lo quiero dividir por cada uno de los locales. Entonces voy a ir a división y arrastro location, ¿sí? Y para que me coloree, para tener alguna distinción de que estoy hablando, voy a colorear por también nombre del local o location description, ¿sí? Entonces tengo tres gráficos, uno de item count, order count, revenue, es decir, cantidad de artículos, cantidad de órdenes y el revenue, ¿sí? La ganancia. Fíjense, por ejemplo, ya podemos ver que el local de Bajo Manhattan ya fue registrando una baja en lo que es el ingreso de ventas. Puedo ver que el de Upper West Side está empezando a registrar ganancias, ¿sí? Se está yendo todos los tres valores se están yendo para arriba. Estoy vendiendo más artículos, más órdenes y más ventas, mientras que el de Brooklyn se mantiene bastante parejo, ¿sí? Ese es un dato, por ejemplo, que podríamos ver. Todo hasta ahora usando visualizaciones, ¿sí? Comparando los tres indicadores, los tres en este local que hasta ahora en el mapa lo vemos como uno de los mejorcitos. Este gráfico también me lo confirma, ¿sí? Vamos a agregar una tercera visualización y lo que voy a elegir ahora es gráfico de burbuja. Voy a maximizar esto para que se vea un poco más claro. Las otras dos, cuando vuelvo a restaurar, van a estar, ¿sí? Es una facilidad que tengo también para poder ver más claro un gráfico. Voy a gráfico de burbujas, dije. Voy a agregar item count en vertical y order count en horizontal. Voy a dividirlo por local, perdón, lo voy a dividir por fecha y a la vez lo voy a colorear por local. No me gusta mucho como lo veo. Para que quede un poco más lindo voy a invertir item count y order count. Eso lo puedo hacer aquí, intercambiar. Ahora me gusta. Tengo órdenes, ítem, todo esto rojo representa al local de Bajo Manhattan. Fíjense que tengo baja cantidad de órdenes y baja cantidad de artículos. El que está en medio es el de Brooklyn, ese parece andar bien en promedio, y el que está andando muy bien podemos ver es el de arriba, ¿sí? Acá los datos no están ordenados de forma cronológica, sino que están ordenados de acuerdo a la cantidad de ítem y la cantidad de órdenes, siendo lo que está más cerca de esta punta el mejor valor, ¿sí? En relación de cantidad de órdenes y cantidad de ítems. Pero también podemos agregar algo más a este análisis. Yo podría definir el tamaño de las burbujas, por ejemplo, de acuerdo a venta. Y fíjense que ahí las burbujas cambian de tamaño. Esto significa que este día, por ejemplo, vendí 2.825 artículos distribuidos en 1.545 órdenes y tuve una venta de 10.787 dólares, supongo, porque es Nueva York. Pero sin embargo no es la burbuja más grande. Yo en un momento, viendo la visualización, me puse a buscarla y encontré que es esta. Fíjense que tengo un revenue mayor y es el revenue más alto, que es de 12.313 dólares en ese día, fue 31 de marzo de 2014, y no precisamente tengo mayor venta de órdenes en este caso, ¿sí? Ni tampoco de artículos, simplemente fue un día en el que tuve mejor venta. Evidentemente con menos artículos vendidos y menos órdenes de compra tuve un número de ventas mayor, quizás porque vendí cosas más caras ese día, ¿sí? Esto me permite ver la distribución entonces de las ventas. Me permite ver que, fíjense que todo lo verde representa local de, a ver, vamos a ponerlas por ahí, esto lo vamos a poner arriba de este gráfico. Toda esta nube verde representa este local, es decir, en el peor de los casos está mejor que cualquiera. Brooklyn es como un promedio de ambos y el local de Bajo Manhattan es el que peorcito está, digamos, en lo que respecta a ventas, ¿sí? Quizás acá también me conviene colorear por local.
A ver si no, no me permite usar un atributo, perdón, me había olvidado ese detalle. Entonces acá pongo mapa de ventas, análisis de ventas y pongo evolutivo de ventas, por ejemplo, ¿sí? Este me permite ver cómo el local de Bajo Manhattan no me está rindiendo demasiado, que es el que menos me rinde. Sigue generando, pero no es el mejorcito. Mientras que este, como les digo, ya lo vimos en el mapa nomás, y esto me lo confirma, es un golazo. Hasta ahora vimos análisis, pudimos hacer análisis en base a un dataset, pudimos jugar un poquito. Algo que les quiero mostrar, que todavía creo que no lo hemos visto, es, por ejemplo, para un atributo de fecha, yo podría crear atributos de tiempo, ¿sí? No tiene sentido crear el de año porque tengo 3 meses de información, pero por ahí sí me podría servir generar mes de año, o más que mes de año, por ahí día de la semana, pongo aceptar, voy a crear mes y día de la semana, entonces tengo día de la semana para calendar day y mes, ¿sí? Yo podría agregar al filtro, por ejemplo, ver un mes específico. Fui a filtrar y arrastré este atributo a la sección de filtros, ¿sí? Este filtro me va a afectar solamente a esta hoja que se llama Sheet 1. Vamos a ponerle, por ejemplo, hoja principal o resumen de ventas. Fíjense que se llama así. Y todo lo que esté en esta hoja va a ser afectado por este filtro, ¿sí? Yo supongamos que quiero ver solamente enero. Entonces ahí van a ver que el evolutivo aquí abajo me muestra del 1 al 31 de enero. Toda esta información que veo acá es solamente para enero. Aunque está distribuida, me va a mostrar el orden de la relación entre órdenes y artículos dividido por fecha, y las fechas no necesariamente van a estar ordenadas por orden cronológico, ¿sí? Simplemente la fecha que más, en la cual la relación ítem órdenes artículos órdenes es la más alta, es la que voy a ver más en la punta, ¿sí? Y esto sí va a cambiar el tamaño, aunque veo que sigue ganando esta tienda que tenemos arriba, más al norte. Creo que en todos los casos va ganando. Vamos a cambiar a febrero. Ahí está, es como que Bajo Manhattan es como que parece haber sido el peor mes. Y vamos a ver marzo. Y en marzo como que va empeorando. Es decir, el evolutivo de esta tienda no me está dando buenas noticias. Es como que si sigue así voy a tener que pensar en hacer algo. Ya estoy viéndolo con esta visualización. Y bien, pude filtrar, pude crear atributos derivados. Quisiera crear una visualización más, pero no quiero ocupar espacio en este mapa. Simplemente me interesa, voy a agregar un panel, insertar panel. Es decir, lo va a afectar este filtro porque está dentro de la misma hoja, pero en otro panel. Fíjense. Este le voy a poner página. Y acá voy a agregar una visualización. Y acá lo que me interesa ver es, voy a hacer un gráfico de barra y voy a ver por día de semana, día de semana en horizontal. Tengo domingo, lunes, martes, los tengo en inglés, pero son los nombres de los días. Y me interesa ver también, o cantidad de órdenes, por ejemplo. Y voy a hacer que el tamaño esté relacionado a revenue. Es decir, la barra se va a engordar o se va a achicar de acuerdo a ese indicador. ¿Sí? Acá es bastante parejo lo que estoy viendo. Lo que voy a hacer es dividirlo por tienda y voy a colorearlo por tienda para saber cuál es cada tienda, ¿sí? Entonces acá estoy viendo la cantidad de órdenes de la tienda de Brooklyn, que es la azul, la roja es Bajo Manhattan y la verde es Upper West Side, la de bien al norte en Manhattan. Entonces estoy viendo que tengo mayor cantidad de órdenes, que era lo que puse aquí. Siempre la que tiene más órdenes le sigue Brooklyn y la más chiquita es
Bajo Manhattan, y a la vez fíjense que la más gordita siempre, esta está bastante pareja. Incluso este día le fue mejor a Brooklyn en revenue, ¿no? Tuvo un poquito más de ingreso de venta que esta, pero van parejos. Sin embargo, Manhattan tiene mayores ingresos siempre, y podemos ver también que en general, bueno, la de Bajo Manhattan parece que los miércoles le va mejor que el resto de los meses. Esto lo estamos analizando para los 3 meses, ¿no? Y mientras que a la de Brooklyn y la de Manhattan bien al norte, Upper West Side, le va mejor los fines de semana, ¿sí? Y tiene un piquito los miércoles. Pero los fines de semana es cuando mejor les va. Se nota bastante, ¿sí? Podríamos ver esto segmentado por mes. En enero, por ejemplo, cambió bastante. En febrero ya se está tendiendo a normalizar hacia los fines de semana. Y marzo definitivamente gana los fines de semana, ¿sí? Al menos en Upper West Side y en Brooklyn. Y pareciera ser que estos 3 meses hubo algún cambio también a nivel, quizás vacaciones de la gente o algo, porque se nota mucho el cambio, sobre todo en Bajo Manhattan. Eso es un análisis. A ver, todo lo que estoy diciendo intenta mostrar qué podemos analizar a partir de un dataset, qué tipo de visualizaciones tenemos, ¿sí? Intenté jugar todo lo posible y mostrarle cosas que podemos hacer con las visualizaciones y un tablero, ¿sí?